Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y este tema va a estar relacionado un poquito con el corazón y con ciertos vasos sanguíneos. Entonces, sabiendo un poco cómo se divide nuestros vasos sanguíneos, creo que hemos escuchado los términos como arterias, vénulas, venas, arteriolas, capilares. Todos estos vasos sanguíneos pues tienen diferentes estructuras y estas estructuras permiten que pues tengan a su vez diferentes funcionalidades para nuestro cuerpo. Entonces, nuestro corazón va a tener todas estas ramificaciones para que pueda pasar la sangre hacia los diferentes tejidos, haciendo pues estas diferentes funciones de acuerdo a la vena, a la arteria y demás. Entonces, iniciando con esta pequeña introducción y entendiendo que quizá varios de ustedes han escuchado estos términos, vamos a hablar de un vaso sanguíneo que es de especial importancia para este tema que vamos a ver. Vayamos prestando mucha atención porque ahorita vamos a ver qué enfermedad es la que vamos a querer prevenir para que no pues haya riesgos más graves. Entonces, partiendo de aquí, conociendo la arteria la vamos a encontrar con una estructura muy interesante. La arteria, pues, es este vaso sanguíneo donde encontramos, pues, esta parte hueca al interior y la arteria permite el transporte de la sangre hacia los tejidos. Hasta aquí todos vamos bien. Si tienen dudas, igual pueden hacerlas. La arteria, esta estructura que permite transportar la sangre oxigenada a los tejidos y los diferentes nutrientes, tiene tres capas muy interesantes. Y estas tres capas espero que nos las podamos aprender, ¿sí? Las tres capas se dividen en interna, media y externa, o también llamada íntima, media y adventicia. Entonces, voy a intentar señalárselos en esta parte. Y tenemos aquí nuestra túnica interna. La túnica interna va a estar también estructurada por diferentes cosas que se los vamos a mencionar y explicar. Entonces, la túnica interna o túnica íntima o la capa íntima es la primer capa que vamos a encontrar en nuestra arteria. La capa íntima va a tener un recubrimiento de endotelio que dando el concepto de endotelio, es como una capa de células planas que van a recubrir este vaso sanguíneo. Entonces, todos nuestros vasos sanguíneos van a tener esta túnica que van a permitir que haya como esa parte lisa de nuestro vaso sanguíneo y que la sangre pueda pasar y fluir bien. Entonces, en nuestra túnica íntima vamos a tener el endotelio. De igual manera, vamos a tener el subendotelio y láminas elásticas internas, ¿sí? Igual tejido conjuntivo y demás, que van a dar soporte a. Después tenemos nuestra capa, segunda capa, que esta segunda capa es la túnica media, que va a estar formada por músculo liso. Esta capa formada por músculo liso es la que nos va, pues su nombre lo dice, ¿verdad? Este músculo liso es un músculo involuntario, entonces va a estar ayudando ¿para qué? Para que nuestro vaso sanguíneo, nuestra arteria, pueda contraerse y pueda dilatarse, gracias a la ayuda de otras sustancias que ahorita se las voy a recalcar también. Y después al final tenemos nuestra túnica externa o la túnica adventicia, que esa túnica tiene vasos sanguíneos, tiene nervios, ya que las mismas arterias también tienen su aporte nutricional para que pues de igual manera funcionen. ¿Por qué? Porque son al final órganos que van a estar funcionando en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos estas tres capas importantes, pero quiero que por favor nos centremos en la primera capa. Esta primera capa, grábensela muy bien. La túnica interna o la túnica íntima, ¿sí? Que es esa que vemos aquí. Es la que vemos que va a estar conformada por las células planas que les habíamos mencionado. Entonces, a partir de aquí, quiero que puedan ver el vaso sanguíneo también como una tubería, ¿sale? Entonces, la tubería, nosotros vemos que cuando la tubería está nueva, puede pasar agua sin ningún percance, ¿sí? O sea, es un flujo directo y es rápido. Entonces,
Si nosotros tenemos nuestro endotelio sano, porque aquí es donde nosotros nos vamos a enfocar, si nosotros tenemos nuestro endotelio sano, ¿qué creen que va a pasar con la sangre? La sangre va a pasar directa, va a tener un muy buen flujo. Y ahora, nuestro endotelio, que si recordamos, son estas células planas que nos ayudan a conformar la parte interna de la arteria, encontrados en la túnica íntima. Voy a estarlo repitiendo para que se nos pueda quedar grabado, por si me escuchan que lo digo muchas veces. Entonces, nuestro endotelio tiene diferentes funciones. Una de sus grandes funciones es que este mismo endotelio, estas mismas células, van a producir una sustancia. Esta sustancia se va a llamar óxido nítrico. El óxido nítrico, ¿para qué nos va a funcionar? El óxido nítrico nos va a ayudar para que pueda aumentar el diámetro de la arteria, gracias también pues al músculo liso que hace esa función de contracción y dilatación. Pero el óxido nítrico que es producido por el endotelio es el que le va a mandar la señal para que se pueda dilatar. Y si nosotros dilatamos ese vaso sanguíneo, pues hay un mejor flujo, aumenta el flujo sanguíneo y también permite que haya un buen aporte de nutrientes, ¿sí? De igual manera, el endotelio tiene otras dos funciones importantes. Habíamos visto la primera, recordando nada más, que nos permite que haya un flujo de la sangre sin obstáculos, ¿sí? Si nuestro endotelio está sano, la sangre va a fluir sin obstáculos. De igual manera, la segunda función es que produce una sustancia llamada óxido nítrico, que esta sustancia ayuda a la dilatación y permite que haya un mejor flujo sanguíneo. Y las otras dos funciones están relacionadas con producción también de ciertas sustancias. Entonces, el endotelio sano va a evitar que haya una coagulación innecesaria, porque si nuestro endotelio se llega a dañar, se llega a rayar o demás, automáticamente el cuerpo lo que intenta es poder reparar. Entonces, si se encuentra una lesión en el endotelio, el cuerpo va a intentar atacar, ayudando a formar esta coagulación y poder tapar la lesión. Entonces, si está sano, no se evita que haya coagulaciones innecesarias. Y la última de las funciones que vamos a tratar en este apartado es que controla la inflamación. Los vasos sanguíneos tienen una función súper dinámica. Entonces, si llega a haber inflamación, pues el mismo endotelio que controla la entrada y salida de ciertas sustancias va a permitir pues que estas mismas sustancias entren o salgan dependiendo de la propiedad que es la permeabilidad de este vaso sanguíneo. Entonces, si se encuentra lesionado, también va a haber mayor permeabilidad y van a pasar más sustancias. ¿Sí? Espero que hasta aquí vayamos un poquito bien. Igual voy a volver a ir repitiendo ciertos conceptos. Bueno, de esta manera, aquí encontramos la diferencia entre una arteria que encontramos sin ninguna obstrucción a una arteria que encontramos con alguna obstrucción. Entonces, por concepto, pues entendemos que si no hay obstrucción, hay un buen flujo. Pero si nuestra arteria es más estrecha, vamos a encontrar una mayor dificultad para el flujo, ¿sí? Y de igual manera, en esta imagen se hace la representación del óxido nítrico, que lo recordamos, es producido por el endotelio, que el endotelio se encuentra en la primera capa del vaso sanguíneo que estamos viendo que es la arteria. Entonces, el óxido nítrico se produce en el endotelio y permite que haya una mayor dilatación para que pueda existir un mejor flujo. Y esta es la comparación que les quería hacer. Si nosotros vemos una tubería limpia, nueva, pues hay un flujo de agua bueno, pero si encontramos una tubería que ya ha tenido daños, que ya ha sido sí, de cierta manera dañada, pues puede haber cierta suciedad que se va acumulando, puede haber ciertas afecciones que van generando que haya un estrechamiento y que no pueda fluir bien la sangre, ¿sí? De igual manera son nuestros vasos sanguíneos así. Si nosotros tenemos un endotelio sano,
podemos tener un flujo sanguíneo sano, pero si nosotros tenemos un endotelio dañado, podemos también tener pues esas repercusiones en nuestro flujo sanguíneo. ¿Y por qué es importante tener un buen flujo sanguíneo? Porque realmente eso es lo que le va a dar el aporte a todos nuestros tejidos y órganos, que ahorita vamos a ver cuáles van a ser los más importantes en este sentido, porque puede haber afectaciones muy difíciles o que pueden llegar incluso hasta la muerte. Entonces, el tema que vamos a tratar, ya yendo un poco más de base con la enfermedad, es ateroesclerosis, ¿sí? ¿Por qué importa la ateroesclerosis? Porque es un tema que dijimos, bueno, es importante que a lo mejor lo hablemos. La ateroesclerosis globalmente se encuentra en el primer rango de las principales causas de muerte. Este fue un estudio que se hizo en el año 2025 y dentro de las enfermedades, del corazón encontramos una enfermedad que se maneja como cardiopatía isquémica. Cardiopatía de enfermedad en el corazón e isquémico, porque isquemia hace referencia a que no hay un buen flujo sanguíneo. Entonces, ¿por qué no hay un buen flujo sanguíneo según lo que ya hemos aprendido? Porque nuestra arteria se puede encontrar estrecha por tanta suciedad que está llegando, que ahorita vamos a ver cuál podría ser esa suciedad, o por situaciones en las que las personas se encuentren en donde está existiendo un daño en el endotelio. Entonces, repitiendo otra vez, el endotelio es esa capa que nos permite que esté recubriendo la primera parte del vaso sanguíneo para que haya un buen flujo sanguíneo, ¿sí? ¿Y qué pasa aquí entonces? Hay o una lesión o hay algo que nos está haciendo que nuestro vaso sanguíneo, normalmente como esté, ahora esté más estrecho. Y esa demanda de oxígeno y de nutrientes es muy grande, porque el corazón necesita esta oxigenación, pero la única manera que el corazón puede hacerlo es aumentando su flujo sanguíneo. Y si no podemos aumentar el flujo sanguíneo porque se encuentra estrecho, entonces podemos tener complicaciones. Entonces, teniendo esta premisa de que la aterosclerosis forma parte de las principales causas de muerte a nivel global, vimos la necesidad, pues, de platicar también sobre este tema. Este que vemos aquí a nuestro lado derecho es nuestro bello corazón. En nuestro corazón tenemos ciertas arterias que irrigan al mismo corazón, que le dan su aporte. El corazón, si bien manda el diferente aporte sanguíneo al cuerpo, pero él también recibe su aporte sanguíneo. Y estas arterias que vemos aquí son arterias llamadas arterias coronarias. Estas se dividen en sus ramas izquierdas, derechas y se van dividiendo en muchas más ramitas. Pero imagínense qué puede pasar si una de esas arterias, que aproximadamente de diámetro miden de 3 a 5 milímetros, llegan a obstruirse. Ese riego sanguíneo ya no va a estar. Y eso es lo que le llamamos isquemia. ¿Por qué? Porque ya no hay un flujo sanguíneo que llegue al corazón. Y si esa parte del corazón no recibe un flujo sanguíneo, llega la situación de poder llegar a un infarto. Entonces, es por eso que es necesario que tengamos el cuidado necesario desde ahora a poder tener buenos hábitos, que ahorita lo vamos a ver con Sonia, que podamos tener buenos hábitos, que podamos tener una buena alimentación y saber cuáles son esos alimentos que nos van a ayudar a controlar qué, a controlar la hipertensión arterial, porque este es un factor determinante para que haya una lesión en el vaso sanguíneo, a controlar la diabetes y a controlar lo que vamos a ver ahorita, que es el título justo de la enfermedad, ateroesclerosis, ateroma, ¿sí? Una placa de grasa que se forma en ese vaso sanguíneo. Entonces, como concepto, aterosclerosis dice, es una enfermedad inflamatoria crónica de las arterias caracterizada por la acumulación de colesterol, células inflamatorias y tejido fibroso dentro de la pared arterial, formando una placa llamada ateroma.
Entonces, dice que es una enfermedad inflamatoria porque habíamos también visto que una de las funciones del endotelio era actuar ante la inflamación. Y ahorita vamos a ver un videito de cómo esta placa es que se forma. Entonces, dice también que es crónica. ¿Por qué crónica? Porque desde nuestros años de juventud nosotros estamos generando esas estrías grasas, que son esas pequeñas acumulaciones de grasa que al final, cuando tengamos 50, 60 años, pueden detonar en un infarto por tener esa estrechez por esa placa ateroma o esa ateroesclerosis. Entonces, desde jóvenes, todos los jóvenes que nos lleguen a escuchar, las personas adultas que tengan hijos jóvenes, los niños, desde ese entonces ya es necesario que nosotros tengamos en cuenta que nos tenemos que cuidar para que cuando seamos más grandes no tengamos ese riesgo tan grande. Y si ya somos grandes, pues que podamos prevenir de cierta manera una situación que nos lleve a una extremidad, sí, a la muerte podría ser. Entonces, dependiendo también, encontramos que hay muchas arterias en nuestro cuerpo y normalmente nos enfocamos en las arterias del corazón, que estas son las arterias coronarias. Pero también puede suceder esta situación que se genere estrechez por estas condiciones en las arterias carótidas, cerebrales, en las piernas o incluso en la aorta, dando las diferentes manifestaciones y también la diferente clínica que va a llevarnos a sentir también diferente sintomatología. Entonces, en nuestras arterias coronarias, lo más común que se va a sentir, observar, es una presión en el pecho. Una presión como si una pata de elefante, si le decimos, estuviera encima del pecho. Esta puede irradiarse a la mandíbula, al brazo izquierdo, y es importante que nosotros más o menos podamos identificar qué es lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque de ahí es un signo que nos está diciendo, ve y chécate, ¿sí? Dependiendo también pues de los diferentes factores, pero es necesario que podamos tener esas primeras señalizaciones, podríamos decir, de alarma. Entonces, en las arterias carótidas y cerebrales, aquí puede ver también dificultad para hablar, pérdida súbita de la visión, y esto en la arteria cerebral pues puede generar un evento cerebrovascular. De igual manera en las arterias de las piernas y en la aorta. Entonces, vemos que afecta las arterias, pero sin embargo hay arterias que se observan más afectadas y es por eso la preocupación de esta enfermedad. Dice, los estudios de la autopsia del proyecto PDAY encontraron que muchos adolescentes y adultos jóvenes ya presentaban estrías grasas, la primera lesión de aterosclerosis, a pesar de no haber tenido síntomas. Esto demuestra que la enfermedad comienza mucho antes de que aparezca el primer infarto. Este estudio se hizo también por parte de la OMS y por parte de la FDA, y lo que aquí se encontró es que desde adolescentes y adultos jóvenes ya se empezaban a presentar estas estrías grasas, que estas estrías grasas son la parte inicial de esta aterosclerosis, de esta placa ateromatosa. Entonces vemos cómo desde un inicio, desde los jóvenes, desde los hábitos que se dan en alimentación, en ejercicio y demás, vemos cómo desde ahí uno está determinando el cómo nosotros nos va a ir en un futuro en nuestra salud. Este estudio se hizo y se demostró eso. Demostró que la aterosclerosis comienza en la infancia. Todo inicia con estrías grasas, que son líneas amarillas formadas por colesterol y células inmunitarias dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿desde cuándo inicia? Desde que somos jóvenes, desde nuestra infancia, pero es crónico, ¿sí? Habíamos visto en el concepto de aterosclerosis que es una enfermedad inflamatoria crónica y tristemente no da datos significativos clínicos. Entonces, por eso es necesario que estemos siempre en prevención con esta situación. Y voy a enseñarles un videito para que puedan entender un poquito más cómo es que se forma esta placa de ateroma. Espérenme tantito.
Se acerca el pitazo inicial. Prepárate con Colgate. El colesterol es una sustancia que se encuentra de forma natural en el organismo y es esencial para el funcionamiento de las células porque se utiliza para fabricar hormonas, ácidos biliares, vitamina D y otras sustancias. Las lipoproteínas LDL son partículas que transportan el colesterol desde el hígado al resto del organismo a través de los vasos sanguíneos. Estas partículas también se conocen como colesterol malo, porque en ocasiones atraviesan la capa interior de las arterias y se depositan en la pared arterial. Como respuesta, el sistema inmune activa los macrófagos, células que tienen la función de eliminar el colesterol malo. Cuando hay mucha cantidad acumulada de macrófagos, forman células espumosas cargadas de lípidos. Estas células producen la placa de ateroma, que sigue acumulándose en las paredes de las arterias. Este proceso empeora cuando intervienen otros factores de riesgo cardiovascular, como la presión arterial alta, el tabaquismo o la diabetes, entre otros. Pero el colesterol es un problema de salud silencioso. En muchas ocasiones pasa inadvertido hasta que el crecimiento de la placa de ateroma estrecha y endurece las arterias, dificultando la circulación sanguínea. Algunas placas inestables pueden romperse, liberando su contenido en la sangre y formando un trombo que puede derivar en un infarto de corazón o en un ictus cerebral. Su micrófono está cerrado. Gracias. Bueno, entonces comentaba que aquí observamos cómo el video nos habla acerca de la formación de una placa ateromatosa. Y esta placa, en nuestro vaso sanguíneo, pues encontramos cómo diferentes sustancias viajan para poder llegar a los tejidos. Pero una de esas sustancias es el colesterol, que si bien es necesario que nosotros lo tengamos y es bueno para diferentes funciones en nuestro cuerpo. El problema aquí es una sustancia que es una proteína llamada lipoproteína LDL. La lipoproteína no es colesterol. La lipoproteína permite transportar el colesterol. Entonces es como un bus que va con el colesterol. ¿Y qué hace la LDL? Esta LDL lleva este colesterol del hígado a todos los tejidos del cuerpo. Yo creo que a veces han escuchado que es mejor tener alto el HDL, que es el colesterol bueno, que el LDL. ¿Pero por qué? Porque el HDL igual es un transportador del colesterol que lleva la grasa de los tejidos al hígado para ya sea eliminarlo o reservarlo. Entonces, ¿por qué es mejor, entre comillas, tener el HDL más elevado? Porque realmente lo que está haciendo es eliminar esa grasa. Pero cuando el LDL es muy alto, es porque hay una demanda alta de colesterol que está siendo llevada a los tejidos. Entonces, esta parte en donde encontramos un LDL alto, el video no lo comentaba, llega o permite que llegue a esta capa íntima, que lo repetimos, es la primera capa del vaso sanguíneo. ¿Y qué pasa ahí? Este LDL, al estar en esa capa íntima, se oxida. Y esta oxidación hace que el sistema inmunitario ya no reconozca esta sustancia, entonces la ataca. Y esta parte en que la ataca, observamos en el video que son unos macrófagos que después se llaman células espumosas porque se llenan tanto de lípido, de tanta grasa que están atacando, que al final forman esta placa ateromatosa y hacen que este vaso sanguíneo se tenga en su estrechez. Después se va a hablar, bueno, en esta ocasión no, pero hay diferentes tipos de infartos. Entonces,
también dependiendo de qué tan vulnerable esté esa placa, se desprenda o no se desprenda, pues también es la gravedad que el paciente va a recibir en cuestión a la condición. Dice, el infarto no empieza el día del dolor en el pecho, empieza muchos años antes cuando el endotelio comienza a dañarse. La buena noticia es que ese proceso puede retrasarse o incluso evitarse si actuamos a tiempo. Aunque el primer infarto suele aparecer después de los 50 años, las primeras lesiones pueden observarse desde la segunda década de vida. Es una enfermedad silenciosa que acompaña a la persona durante décadas. Entonces, no es una enfermedad de la noche a la mañana, es una enfermedad que se genera desde que somos jóvenes, desde que no cuidamos nuestra alimentación bien. Y hay una buena noticia, porque dice es reversible. Esa enfermedad, a pesar de ser de las primeras enfermedades que a nivel global se encuentran como de las principales causas de muerte, es una enfermedad reversible. Entonces, ¿de quién depende? De cada uno de nosotros, de las decisiones que tomamos, de cómo es cómo son nuestros hábitos, cómo es nuestra manera, si hacemos ejercicio o no, porque también son funcionalidades que nos van a hacer que nosotros tengamos este retraso a la enfermedad. Entonces, yo les puse aquí unos factores que si bien están relacionados con esta enfermedad, hay factores de riesgo que son no modificables porque pues como su palabra lo dice, no podemos nosotros hacer algo para modificarlo y puede que esté relacionado dependiendo de. Y los factores de riesgo que son modificables, que adivinen que la mayoría son modificables. Entonces, de los riesgos no modificables encontramos la edad, el envejecimiento, el sexo, porque es mayor riesgo en los hombres y en las mujeres aumenta tras la menopausia por las diferentes cambios hormonales. La genética, hay antecedentes familiares y trastornos hereditarios que aumentan este riesgo. Y dentro de los factores de riesgo modificables, que son bastantes, es la dislipidemia, que justo es el LDL alto, que esto lo podemos ver en laboratorios, la hipertensión arterial, una mala hipertensión o bueno, más bien una hipertensión arterial mal controlada va a generar un daño en el vaso sanguíneo y este daño generado en el vaso sanguíneo va a generar daño al endotelio. Si no tenemos un endotelio sano, no producimos óxido nítrico y si no producimos óxido nítrico, no hay un aumento en nuestro vaso sanguíneo y no hay un buen flujo sanguíneo. Entonces, enfermedades como hipertensión arterial, como diabetes, las personas que fuman, si ustedes tienen familiares, amigos que fuman, es súper destructor el tabaco para el vaso sanguíneo, la obesidad, el síndrome metabólico, el no hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos va a ayudar a aumentar el flujo sanguíneo y este aumento de flujo sanguíneo nos va a ayudar a que se produzca más óxido nítrico por demanda. Una alimentación que no es saludable, que ahorita vamos a ver con Sonia qué es lo que nos recomienda hacer para que nuestro cuerpo se prevenga y de igual manera ciertas situaciones como estrés crónico, falta de sueño también se ven relacionados. Entonces, todos estos que son la gran mayoría son factores de riesgo modificables. Y les voy a decir algo bien interesante. Aquí en la genética hay una enfermedad que se llama hipercolesterolemia familiar. Ya después si quieren la investigan. Esa enfermedad, las personas nacen con una cantidad de LDL elevadísima, muy grande. Entonces, estas personas tienen más riesgo a padecer todas estas condiciones y esa es una enfermedad hereditaria, entonces de familia en familia puede pasarse. Y hay otra parte de la genética en donde hay un gen que se llama el gen PCK9 que ese gen, al estar mutado, no permite esta síntesis como tal del LDL. Y esas personas no lo producen como tal, pero su rango en cuestión a riesgo en esta parte de la aterosclerosis es bajísima. Entonces, entre menos LDL tengamos, pues puede ayudarnos un poco más. Y bueno,
Por último, la aterosclerosis tiene una sola causa, no tiene, perdón, una sola causa, o sea, es multifactorial. Hemos visto cuáles son estos riesgos que son modificables, entonces hemos visto que es realmente no tiene una causa como tal específica, son varios. Es el resultado de muchos factores que durante años lesionan el endotelio de las arterias. La aterosclerosis no comienza con un infarto, comienza muchos años antes con un endotelio lesionado, ya lo habíamos visto. Cuando aparecen los síntomas, la enfermedad ya ha avanzado. Por eso, la mejor estrategia sigue siendo la prevención y el control temprano de los factores de riesgo. Entonces, es una enfermedad que se conoce como enfermedad del corazón, pero realmente es una enfermedad que daña las arterias. ¿Qué parte específicamente? El endotelio. Entonces, hemos visto estos factores de riesgo, hemos visto cómo realmente nuestro cuerpo funciona, la anatomía, su fisiología, cómo se forman estas placas y de esto pues viene el cómo nosotros podemos prevenir, cómo nosotros nos podemos cuidar y que es necesario que tengamos pues esta parte de de herramientas para que podamos no llegar a extremos tan grandes. Entonces, continuamos con Sonia con esta prevención, continuamos con los diferentes alimentos que nos van a ayudar a esta parte de aumentar nuestro óxido nítrico y que podamos tener una buena regulación en nuestro cuerpo.